El otro día estábamos platicando en la mesa después de comer en familia. Tuvimos la oportunidad de estar platicando de diversos temas interesantes, tanto bíblicos como no bíblicos. Y dentro de esta charla que tuvimos la oportunidad de tener, salió de mi boca algo que me ha molestado a lo largo de toda mi vida. Y quiero platicártelo. Para un cierto grupo de personas, ellos se engloban dentro de la palabra cristianos a muchas religiones. Y me refiero, por ejemplo, los católicos están considerados como cristianos, los testigos de Jehová están considerados como cristianos, los mormones y los cristianos. y, y yo siento verdaderamente que están utilizando muy a la ligera la palabra cristianos, puesto que evidentemente cristiano significa seguidores de Cristo, ungidos, pequeños, todo este tema que yo sé que quizás lo sabes. Pero yo creo que verdaderamente para ser cristiano es necesario cumplir 3 puntos importantes. El primero es el obvio y el evidente, y los otros dos son el resultado del primero. Y quiero platicarte y hacerte la pregunta: ¿eres cristiano o cristiano? Hace tiempo tuve la oportunidad de escribir un poquito acerca de este tema. Creo que no lo he platicado con ustedes, pero nace en mi corazón el deseo de preguntarnos todos los días esta pregunta. Primer punto importante dentro de un cristiano es reconocer que solo Cristo salva. Un cristiano reconoce que única y exclusivamente la salvación viene por medio de Cristo. Más que dice, cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Evidentemente un cristiano de verdad reconoce que la única manera o posibilidad de que nosotros podamos entrar al reino de los cielos y estar delante de nuestro Señor Jesús y que se nos abran las puertas del cielo es por medio de Cristo. Y esto implica reconocer quién es Cristo. Reconocer que Cristo es Dios hecho carne, que vino a pagar por nuestros pecados, que vino a saciar la justicia del Padre a nombre de nosotros, del ser humano. Y esto excluye ya a un cierto grupo de religiones donde ellos dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un simple humano escogido por Dios para venir y pagar. Y esto evita que este grupo de personas pueda disfrutar, entender la delicia de este poema tan grande, real, que es que Dios, al darse cuenta de que el ser humano era incapaz de por decisión propia seguir el camino correcto, vino a entregarse a sí mismo con la intención de abrirnos el camino. Y esto también incluye el reconocer que no hay nadie, ni nada, ni ningún otro intermediario que pueda existir entre Dios y nosotros más que Jesús. Y esto lo hace evidente en la Biblia a lo largo de muchos capítulos, donde Dios nos ha dado la oportunidad de convertirnos en reyes y sacerdotes por medio de Jesús para tener una comunión directa con el Padre. Y esto que te acabo de decir excluye a muchas otras religiones como el catolicismo, que si alguien se quisiera dirigir hacia los católicos como cristianos, yo les diría más bien marianos. Son personas que en muchas ocasiones le tienen mucha más fe a María que a Jesús. Y después de María están muchos santos, y después de los santos está el sacerdote, y después del sacerdote. Entonces, no podemos tomar a la ligera este punto. Y por favor les pido que entiendan que yo no estoy juzgando ni señalando a nadie. Yo estoy hablando conforme a lo que la palabra de Dios evidencia. Y esto me lleva al segundo punto importante. Un cristiano cree en la palabra de Dios, cree fervientemente en la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hace unos días he tenido la oportunidad, sigo predicándole a uno de mis entrañables amigos y sigo tratando de hacerle ver la profundidad de Cristo y enseñarle muchos temas por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y él, una de las respuestas que me dio, me dijo: es que tú no puedes creer ciegamente en la palabra de Dios. Y yo le dije: entonces, ¿en qué crees tú? Un cristiano reconoce que este libro que nosotros tenemos en nuestras manos es un libro que viene a explicarnos la historia entre la relación de Dios y el ser humano. Desde la formación
del inicio de los tiempos de la tierra y del universo, como existe tal cual como nosotros lo conocemos, Dios ha tenido este deseo de relacionarse con nosotros y nos dejó como evidencia la palabra de Dios para que nosotros pudiéramos aprender, entender y tener este conocimiento tan grande que es necesario para poder seguir avanzando en la fe, entender quién es Jesús, de dónde viene Jesús, de cuáles son las promesas de Jesús, entender por qué Dios desea esta relación con el ser humano, entender por qué Dios, a pesar de que somos injustos y de que somos malvados y de que somos afines al pecado, ha tratado de esforzarse de que nosotros por voluntad propia nos relacionemos con Él, entender la historia del pueblo de Israel, entender por qué Dios los escogió, para qué Dios los escogió y disfrutar de estas maravillas que la palabra de Dios dice. No podemos, evidentemente, creer en la palabra de Dios nos hace seguir la palabra de Dios, entender y comprender que Cristo es la palabra hecho carne, como lo dice en uno de los evangelios. Yo soy el verbo hecho carne. O sea, Jesús vino a experimentar, a vivir y a demostrar que la palabra de Dios es viva y verdadera en Él. Ahora, esto me lleva al tercer punto importantísimo, que también como cristianos tenemos que aferrarnos todos y cada uno de los días de nuestras vidas. La salvación genera un cambio. Y quiero de verdad ser muy explícito en esta frase que te voy a decir. Mi salvación no depende del cambio que yo tenga. Es al revés. El cambio que yo tengo depende de la salvación que yo ya recibí. Y quiero leerte una porción de la Biblia, de la segunda carta de Pedro, donde vamos a poder explicar un poquito más este tema importante al cual yo quería llegar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y quiero resaltar mucho esta frase. Participar de la naturaleza divina es huir de la corrupción y la concupiscencia humana. Y esto evidencia que el ser humano, al momento de darse cuenta de la realidad de su naturaleza pecaminosa y recibir una salvación que no merece, como algo que comienza a brotar de lo más profundo de su corazón, comienza este deseo de alejarse de aquello que nos alejó de Dios para empezar. Y después continúa Pedro diciendo lo siguiente: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pedro nos está predicando y nos está enseñando cómo es este cambio que el cristiano sufre inevitablemente al entender y reconocer la salvación que ha recibido. En primer lugar, él pone la fe. Él reconoce que lo principal y lo más importante es entender que somos salvos por gracia en alguien que nunca hemos visto físicamente, en un hombre que existió hace 2000 años y que entregó su vida en una cruz y que fue resucitado y ascendido a los cielos, y que gracias a ese hombre, que es el Dios hecho carne, ahora tú y yo tenemos la oportunidad de relacionarnos y acercarnos con Dios. Eso es la fe. Pero después Pedro nos dice: a la fe agréguenle virtud. Y esta palabra me encanta porque es el deseo genuino de comenzar a actuar conforme a esa fe. El entender y reconocer todo lo que ya dijimos antes me hace nacer dentro de mí el deseo de comportarme de una manera diferente, conforme a la justicia, conforme a lo bueno, a lo correcto. Pero no se queda ahí Pedro, nos dice: ahora añádanle conocimiento. Y este conocimiento no se trata de decir, bueno, yo sé cuánto es 2 más 2. No, se trata de cuánto conocemos a aquel que nos salvó. ¿Y cómo vamos a conocer a aquel que nos salvó? Por medio de la palabra de Dios.
Dios nos invita a que este libro tan precioso que tú y yo tenemos en nuestras manos comience a perforar nuestra vida, que comencemos a consumirlo de una manera tan profunda y entender tanto el contexto histórico espiritual como el contexto histórico terrenal, saber por qué se enseñaban ciertas cosas, por qué Dios había pedido ciertas cosas y entender el cambio de los tiempos para poder llenar nuestra mente de este conocimiento tan necesario, porque el enemigo va a venir a plantar semillas en nuestro corazón, semillas que nos van a intentar alejar de la fe verdadera. Pero cuando nosotros venimos a este libro que es la palabra de Dios, la Biblia, y comenzamos a alimentarnos, y el enemigo viene a sembrar estas dudas que evidentemente en todo ser humano lo vamos a vivir al momento de acercarnos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y nos va enseñando, y esas dudas son resueltas por Él. Ahora, dice que al conocimiento, ya conociendo la palabra de Dios, entendiendo lo que está bien y lo que está mal, porque Dios tiene el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal. Después dice, agréguenle dominio propio. El hecho de reconocer que mi carne y mi espíritu quieren cosas contrarias y que yo debo de vivir bajo el dominio del espíritu. Entender y reconocer que aquello que mi carne quiere me va a terminar alejando del Dios eterno que me regaló salvación. Después dice, al dominio propio, agrégale paciencia. Porque cuando nosotros comenzamos a vivir en el cristianismo, contrario a lo que normalmente van las iglesias predican, nosotros entendemos por evidencia bíblica que vamos a vivir circunstancias que van a ser contrarias a lo que siempre queremos y que vamos a encontrarnos con muchas personas que de verdad vamos a tener esa urgencia de paciencia, que también hay muchas profecías que están escritas en la palabra de Dios que nos hacen sonreír, que nos hacen sentir paz, y que también tenemos que ser pacientes ante estas profecías. Después dice, agréguenle piedad. Ser una persona piadosa es el preocuparte por aquellas personas que te rodean. Y estas tres cualidades que Pedro está mencionando, que son piedad, afecto fraternal y amor, se relacionan más de cómo cuando nosotros estamos teniendo este cambio interno, ahora nosotros tenemos que proyectar hacia las personas que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de escuela, de trabajo, a todas las personas con las que estamos rodeados. Tenemos que comenzar a sacar a Cristo de nuestro corazón, pero no para correrlo, sino para predicarlo, para demostrar que Cristo nos está haciendo una persona diferente y que Dios sea glorificado. Y estas tres cualidades, piedad, afecto fraternal y el amor, implican el preocuparnos por las demás personas, el preocuparnos por cómo podemos bendecirlos, ayudarles, pero sobre todo predicarles aquello que trajo salvación y una transformación real a nuestra vida. Yo puedo considerarme, y creo que sobre todo con la gente del grupo que he tenido un poquito más de contacto personal, he contado pedacitos de mi testimonio, y yo muchos años navegué con bandera de cristiano, y siempre decía que yo era cristiano, pero en mi corazón no tenía el deseo de verdad de introducirme a lo que la palabra de Dios relaciona con Cristo, a lo que la palabra de Dios de verdad señala como fieles seguidores de Cristo, como personas que siguen el camino de Cristo, que siguen las pisadas de Cristo. Y esto no significa que yo sea una mejor o una peor persona que las demás. No significa que yo tenga el derecho a enjuiciar a las demás personas. No. Este juicio que normalmente hay en la vida del ser humano al sentirse mejor por estar en el lado correcto, se convierte en amor, en el deseo de invitar a más personas a que puedan verdaderamente conocer a Cristo y entender que solamente por Cristo y por medio de Cristo, solamente por la gracia y por medio de la fe en todo lo que está escrito en la palabra de Dios, y de que esta fe y esta gracia están transformando mi vida, es como nosotros podemos presentarnos delante de nuestro Señor y decirle gracias, porque a pesar de que yo era tan imperfecto, a pesar de que yo fui tan pecador, a pesar de que yo no merecía en lo más mínimo esta salvación que tú me regalaste, gracias al sacrificio que tú, Jesús, hiciste, empezaste a transformar mi vida. Pero no a cambio de, sino por el hecho de entender que obtuve algo que no merecía. Eso es ser cristiano.